¿Nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Señor, venimos delante de ti para aprender tu voluntad, porque deseamos ser esos siervos, Señor, fieles, prudentes, que hagan tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, tener esa conciencia que tú puedes venir en cualquier momento para tu iglesia. Y queremos, Señor, que cuando tú vengas, nos hallas haciendo tu voluntad. Bendice este tiempo, Señor, tu palabra a nuestras almas también. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Nomás les recuerdo que aquí esta interrupción de Pedro fue en medio de una parábola. Jesús empezó a predicarles de la necesidad de tener cuidado contra ciertas cosas que pueden entrar en la cabeza y el corazón de un creyente. Primero, cuidado de la hipocresía. Podemos querer aparentar ser más santos de lo que somos. Estamos en un proceso de santificación. Estamos creciendo. Y en ese crecimiento, si fallamos, Dios es paciente. Dios nos levanta. Es un buen Dios. La Biblia dice que es lento para la ira, pero grande en, amén, grande en misericordia. Entonces hay que recordar eso. Y recordar eso unos con otros, ¿verdad? Si un hermano está teniendo una lucha, si una hermana está teniendo una lucha, anímalos, levántalos cuando se caen. Nosotros tenemos la tendencia y la naturaleza de apedrearlos y patalearlos cuando están en el piso y hablar de atrás de sus espaldas. Pero aparte de que debemos de cuidarnos de la hipocresía, tampoco no debemos de cultivar una comunidad de hipocresía donde no aceptamos cuando alguien abre la boca y decir: ¿sabes qué, hermano? Necesito oración. Estoy batallando, estoy luchando, me siento débil. Debemos de abrazar a esa persona. Le dice: qué bueno que has abierto tu corazón, vamos a orar por ti, vamos a compartirle la palabra para que madures en tu caminar. Y todos hemos luchado. Como pastor, yo no voy a ponerme aquí detrás del púlpito y decir que estoy aquí porque merezco. Por la pura misericordia de Dios me ha llevado al ministerio. Es lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy quien soy. Y debemos de tener esa actitud de gracia unos con otros. Todos estamos en nuestro proceso de crecimiento. Y así que debemos de ser también llenos de misericordia unos con otros y no cultivar hipocresía. Número 2, él dijo no cultivar avaricia. Un señor interrumpió, dice: Jesús, diga a mi hermano que comparte la herencia conmigo. Le tocaba su parte, pero él quería más. Y Jesús habló acerca de la avaricia. La avaricia es siempre querer más y más y más. No importa si tenemos lo suficiente, si tenemos nuestras necesidades suplidas, el corazón del hombre siempre quiere más, ¿verdad? Otra cosa, Jesús dijo: cuidado con la ansiedad. La ansiedad es ya preocuparnos. La avaricia es: yo quiero más y más y más. Para mañana y para siempre quiero tener mis ahorros. Pero la ansiedad dice: no sé de dónde viene mi pan de cada día, ni sé dónde viene mi pan de mañana o pasado mañana. Y la ansiedad nos paraliza, nos ciega, no podemos ver quién es nuestro Dios que alimenta a los aves del cielo y nunca nada les hace falta a los aves y nada nos hará falta, porque cuánto más somos valiosos ante Dios que un ave. Entonces Jesús dijo: cuidado con la hipocresía, con la avaricia y la ansiedad. Y luego empezó a dar unas parábolas para decir a los discípulos que deben de siempre estar esperando su venida y velando, porque puede llegar en un momento donde menos lo esperamos. Estar esperando y estar velando. Y él dio esas parábolas. Y aquí Pedro dice: ¿a quién dices que debemos de esperar y velar?
¿A nosotros, tus discípulos, o estás diciendo a todo el mundo? Es una buena pregunta. Porque tal vez los discípulos van a decir, a nosotros somos los que tenemos que esperarte. Nosotros somos los que tenemos que estar, o sea, somos tus discípulos. Pero Jesús quiere que todos estén esperando y velando siempre. Cuando Jesús terminó la plática, y Marcos lo grabó un poquito diferente, en Marcos capítulo 13, verso 37, Marcos 13, 37, Jesús dijo, y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Estén esperando, estén velando. Esto lo digo a todos. Pero ahora en el texto donde estamos, en Lucas 12, Jesús no le contestó directamente. Simplemente continúa con otra parábola donde Jesús le hace a él una pregunta. Verso 42. El Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les da sus raciones? Jesús dice, pues ¿quién es? Pedro dijo, Señor, ¿lo dices eso a nosotros o a todos? Jesús dijo, ¿quién es? ¿Quién es el fiel? Ya para que ellos responden, pues yo quiero ser ese siervo fiel, Señor. Y aquí podemos ver que lo primero que él dice, ¿quién es el mayordomo? Aquí vamos a ver 3 cualidades del siervo fiel. Vamos a hablar en esta mañana del siervo fiel, del siervo falso. Vamos a hablar del siervo perezoso y el siervo ignorante. 4 diferentes siervos, pero debemos de ser honestos que nosotros podemos ser fiel a veces. A veces podemos ser falsos como los hipócritas. Podemos ser siervos perezosos o siervos ignorantes. Yo no sabía, pero hay que guardar nuestro corazón y a examinar esto. No vayas preguntando, ¿para quién es? No, Jesús dijo, ¿para quién es? Ahora que todos levantamos nuestra mano, Señor, muéstrame, porque yo quiero ser el siervo fiel. Primero dice que el siervo fiel será llamado mayordomo. El mayordomo no es el dueño. El mayordomo está administrando las cosas de otra persona. Está administrando las pertenencias del dueño. Y lo primero que nosotros debemos de hacer para ser un siervo fiel es reconocer que todo es de Él. Todo es del Señor. En Salmo 24, vamos a Salmo 24. Todos memorizamos el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. ¿Y por qué? Porque Dios es el dueño de todo y Él suplirá nuestras necesidades. Y en Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ahora, esto es muy general. ¿Qué es del Señor? Todo. Y todos somos del Señor. Si todo pertenece a Él y todos somos de Él, el siervo fiel reconozca que todo es del Señor. Yo nomás soy administrador, mayordomo. Ahora también nuestras posesiones. Vaya conmigo a Salmo 50. Salmo 50, verso 10. Dice el Señor, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Todo es del Señor. Y aquí él menciona animales, ganado, porque en ese tiempo la gente medía su riqueza por su ganado. Tener vacas daba leche, daba queso, daba carne. Tener borregas también daba lana. Daba leche también y daba carne. Entonces la gente medía sus posesiones por sus animales. De ahí sacaban su comida. Entonces Dios dice, todo es mío. Tú eres mío, todos son míos, todo lo que tienes es mío. Si yo tengo hambre no te lo voy a decir porque todo ya es mío.
Y en Ageo, capítulo 2, verso 8, no te preocupes si no encuentras el libro de Ageo en la Biblia, fácil lo vamos a poner en la pantalla. Es antes de Zacarías. Y no puse tampoco marcador, a ver si no batallo para encontrarlo. Ageo 2, 8. Si quieres encontrar Zacarías primero y luego regresar unas páginas, el libro de Ageo. Capítulo 2, verso 8. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Todos son del Señor. Todos somos del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. De hecho, la plata y el oro que está en la tierra, que las minas todavía están tratando de explotar, todo es del Señor. Sea dentro de la mina, sea dentro de mi bolsillo, todo es del Señor. Entonces, el siervo fiel reconoce que no somos dueños, somos mayordomos. Y es el primer paso para ser fiel al Señor. Porque el momento que Jesse dice, esto es mío, ya no está en la disposición del Señor. Si el Señor dice, Jesse, paga eso, compra aquello, regala eso, invierte en aquello. Usa los bienes para hacer mi voluntad. Ay, Señor, pero este es mi dinero. Yo he sudado y he trabajado y pues es mío. No, serme fiel. No te faltará nada, porque Dios siempre da a sus siervos su ración a su tiempo. En la conferencia que vamos a asistir el fin de semana que viene en Mazatlán, a mí me tocó hablar del tema del apoyo para la plantación de iglesia. Porque muchos se paralizan por el dinero. Dicen, me gustaría plantar una iglesia en Zacatecas, pero cuando llego a Zacatecas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo rento casa? ¿Cómo rento un lugar para empezar la iglesia? Y cuando empiezo la iglesia, ¿cómo pago el bill de luz? ¿O agua? ¿O internet? ¿Y cómo voy a mandar mis hijos a la escuela si no tengo yo? Sí, y la gente limitan a Dios porque están pensando en el dinero. Entonces me dieron ese tema y voy a hablar como Dios es el dueño de todas las cosas y nos puede dar en abundancia cuando servimos con fidelidad. Dios no está limitado porque Él es el dueño de todo y bendice para que seamos de bendición. Primero somos mayordomos de todas las cosas que tenemos, pero no solamente las cosas. Vaya conmigo a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. En Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose a los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, habilidades, talentos, y debemos de usar esos dones para los demás, para ser de bendición. Dios nos ha bendecido para ser de bendición. Tienes el don de hospitalidad, abre la puerta de tu casa y bendice a otros con la hospitalidad. Dios te ha dado el don de servir a otros. Levántese de la mesa y sirve a mesas, porque Dios te ha dado el don de servicio. Tienes el don de enseñanza, levántese y enseña a otros cómo seguir a Cristo. Dios te ha dado don de cantar. Levántese y cante al Señor con todo el corazón. Cualquier don que sea el Señor te ha dado, sea maestro para niños, sea cualquier don que Dios ha puesto a su disposición, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchas maneras que Dios ha bendecido su iglesia con gracia. Pero también no solamente se limita a nuestro servicio dentro de la iglesia, porque todos somos mayordomos. La vida que Dios nos ha dado es una prestada. Yo no soy dueño de mi vida. Un día Dios me reclamará esta vida. Si Dios aún
tarda en su venida en el arrebatamiento. Hoy yo llego a morir, un día Dios me va a reclamar la vida y me va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? Somos mayordomos de la vida. El aire que respiramos es un regalo de Dios. Tanto los de adentro de la iglesia como los de afuera de la iglesia tendrán que rendir cuentas a Dios por el regalo que les dio para administrar de la vida. Pero cada cosa que tenemos de la vida también es algo que somos mayordomos. Somos mayordomos de nuestro dinero, como lo mencioné, como nuestra energía, como nuestros talentos. Padres de familia, tus hijos van a estar bajo tu mayordomía por un tiempo limitado. Y según las estadísticas es más y más tiempo. Antes la mayordomía duraba 16, 18 años. Ahora a veces la mayordomía llega a los 30 o hasta los 40 años de edad y algunos nunca se van del nido. Pero ese tiempo de mayordomía Dios te pedirá cuentas. ¿Cómo alimentaste tus hijos? ¿Comida? ¿Física? ¿Espiritual? ¿Emocional? Dios pedirá cuenta. Esposos, Dios te ha dado tu mujer, tu esposa, bajo tu mayordomía. ¿Cómo cuidas su corazón? ¿Cómo cuidas de ella su cuerpo, su mente? ¿Cómo eres mayordomo sobre la casa? ¿Con rey, con brazo fuerte o con cariño y con amor? Con entendimiento como Cristo es mayordomo sobre la iglesia. Todos tenemos algo bajo nuestra mayordomía. Todo pertenece al Señor y en todo debemos de serle fiel. Ahora el segundo que dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Primero, somos mayordomos y debemos ser fieles. Primera de Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y todos sabemos esa parábola, como la de los talentos del Señor. Él premia, Él halaga a sus siervos por ser exitosos o por ser fieles. Por ser fieles. Y es lo que Dios requiere de nosotros. Y si estamos constantemente mirando a los demás y hay otros tal vez más exitosos con su mayordomía, no se preocupe de eso. Tú ser fiel al Señor. Sí, pero este Dios le dio 2 talentos y nomás le dio 1. Pues no se fija para allá porque aquel Dios le dio 5. Pero tú ser fiel con lo que Dios te dio. No ser como el siervo infiel que fue y cavó en la tierra y escondió su talento porque dijo, no, yo no lo quiero echar a perder. No fue fiel a su Señor, no usó lo que Dios puso bajo su mayordomía y fue infiel. Entonces Dios desea que seamos mayordomos, todo es de Él, que seamos fieles hacia Él, y luego dice prudentes. Prudentes, y ya nos dijo que es imprudente ser hipócrita. Es imprudente tener avaricia o ansiedad. Eso es imprudente. Entonces, ser prudente es aplicar su palabra, tener cuidado de la hipocresía. Eso es ser prudente. Ser prudente es tener cuidado con la avaricia, con lo que necesito, lo que cumpla mis necesidades, con eso se basta. Y lo que me sobra está a tu disposición, Señor. ¿Qué quieres que haga con este dinero? O con esta energía, o este tiempo que me sobra. Algunos están en una etapa de su vida donde les sobra mucho tiempo. ¿Qué haces con el tiempo libre? ¿Qué haces con el tiempo libre cuando los niños están en la escuela? ¿Te pasas en las redes así nomás llenándote con pura cochinada y toxicidad? ¿O inviertes tu tiempo libre en agarrar la Biblia y aprender algo que puedes enseñar a tus hijos cuando regresen a la escuela? ¿O compartir con la comadre o quien sea? ¿Qué haces con tu tiempo libre si ya estás jubilado y ya no tienes que llegar a un trabajo de 8 a 5? ¿Qué haces con ese tiempo libre? ¿Inviertes en otros la experiencia que Dios te ha dado en la vida para ayudar que los jóvenes crecen y evitan esos peligros de la hipocresía, de la avaricia y de la ansiedad? Ser prudente es no preocupar por el mañana, es confiar en el Señor para el mañana.
Dice en verso 43, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentra haciendo así. Ahora, él habla de hacer. Ahora, él habló, la semana pasada hablamos de esperar al Señor, ¿verdad? Y velar. Pero no es para agarrar una silla y estar a la puerta y nomás sentarnos. Es cuando regresa el Señor. No, mientras estamos esperando, debemos de estar haciendo su voluntad. Énfasis en hacer, en obrar, en trabajar. Mira lo que dice Efesios 2:10. Este es mi versículo de vida. Yo lo he dicho, este es mío, porque yo sé que Dios me salvó por gracia, pero me salvó no por obras, pero para obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, Dios ha preparado obras para nosotros. Si tenemos ojos abiertos, oídos atentos, podemos discernir cuál es la obra que Dios tiene para nosotros. Yo, antes de venir al campo misionero, yo fui pastor en la iglesia hispana de Downey. Más de 400 personas congregaban en esa iglesia domingo tras domingo. Y hubiera sido muy cómodo quedarme allí, colectar un salario, tener mi plan de retiro y quedarme en California. Tan ricas las hamburguesas. Pero Dios puso en mi corazón, desde antes de ser creyente, cuando mi abuelo y mi papá me hablaban de México. Me hablaban que lo bonito que es Jerez y es otra vida. Y me enamoraron de Jerez. Entonces, cuando yo convierto en cristiano, digo, Señor, si es tu voluntad, si me podrías mover a Jerez, Señor, si es tu voluntad y abres puerta, heme aquí, yo quisiera ir. Ahora estamos aquí, ya tenemos 8 años y doy gracias a Dios porque me ha permitido ser pastor de ustedes y guiarles en la palabra. Y hablando con este pastor Trent que dice, Jesse, necesitamos una organización mexicana para enviar mexicanos al mundo, que sea de Calvary, que sea un lugar céntrico en el país donde podemos enviar a mexicanos a entrenar y a ir a las misiones. Y tengo años yo orando, Señor, aquí tenemos un terreno en el rancho, hay las vacas, pero las vacas no necesitan tanto espacio. Ahí podemos hacer una escuela de entrenamiento de misiones para entrenar y enviar misioneros. Señor, heme aquí. Y me encuentro con el pastor y él dice, ¿qué experiencia tienes con misiones? Pues por 5 años yo fui el pastor de misiones, encargado de 12 misioneros sirviendo en el mundo, desde China, Filipinas, Cuba, Costa Rica, Israel, Sudáfrica, México, y pues yo estuve encargado de esas misiones. Entonces, ¿sabes cómo hacer esto? Sí. Tal vez sea una obra que Dios ha preparado para yo andar en esa obra. Y como lo ha hecho para mí, lo hará y tal vez ya lo ha hecho para ustedes y están caminando en las obras. Debemos estar atentos para discernir esas obras porque Dios nos salvó no por obras. No somos salvos por obras, pero nos salvó para buenas obras, para hacer buenas obras. Los salvos obrarán. ¿Sí? Entonces vemos eso y vemos lo que dice en Tito capítulo 3 verso 8. Pablo hablando a su discípulo Tito, aquí le dice algo para dirigirlo, para animarlo. Y en Tito, que es después de Timoteo, Pablo dice en Tito 3, 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mi rol como pastor es animarles a ustedes que procuren ocuparse en buenas obras. No me dice aquí que yo tengo que hacer todas las obras de la iglesia. Me dice que yo debo de animarles a que ustedes procuren hacer buenas obras. Así que como iglesia planeamos evangelismo. ¿Quieren procurar hacer buenas obras? Véngase el domingo a las 9 de la mañana. Prepárense para esa buena obra. ¿Sí? ¿Quieren servir al Señor?
Mujeres, vengas el martes a aprender cómo ser sierva fiel al Señor en casa y afuera de la casa. Hombres, ¿quieres aprender a ser fiel y andar en buenas obras? Vengas el jueves. Estamos aprendiendo cómo servir al Señor con fidelidad. Nosotros somos el lugar de entrenamiento para que ustedes puedan procurar hacer buenas obras. Dios sí desea que sus siervos estén ocupados y no sentados esperando su venida. Seremos dichosos, privilegiados, bendecidos, que cuando Cristo viene nos haya haciendo su voluntad. Pero debemos de tener cuidado porque algo más sucede. Dice en verso 44, en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Verso 45, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir. Si el siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Algo sucede cuando el siervo dice en su corazón, el Señor tarda. Y es el peligro para nosotros, hermanos, pensar que el Señor no viene y no tendríamos que rendir cuentas. A mí me encanta lo que Pablo dijo al final de su vida en 2 de Timoteo 4:8. Pablo sirvió con urgencia sabiendo que el Señor podía regresar en cualquier momento. Pero ya al final de su vida él sabía, ¿sabes qué? Tal vez voy a morir antes que el Señor regresa, porque ya yo creo que me está acabando el tiempo. Pero él amaba la idea de que el Señor como esposo iba a venir por la esposa a la iglesia. Y él amaba la idea. Y decía a la iglesia, prepárense iglesia, prepárense novia del Señor porque puede venir. Y él enseñaba a todo el mundo a tener esa urgencia esperando. Entonces mira lo que dice en verso 8, 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo amaba la venida del Señor y trabajó con esa urgencia de tal forma que él tenía la certeza, yo trabajé con todo lo que tenía para el Señor y yo sé que cuando veo al Señor en ese día me va a entregar una corona. Me va a entregar una corona. ¿Corona para quién son? No estoy hablando de la bebida, estoy hablando de la corona, ¿ok? No se vayan a confundir. ¿La corona son para quién? Reyes, gobernantes. Por eso es cuando vimos en Lucas 12, verso 44, dice, en verdad les digo que lo pondrá sobre sus bienes. Aquí nos muestra que en el mundo venidero los siervos fieles van a tener más mayordomía en el nuevo cielo y la tierra. Alguna gente imagina la vida eterna como unos angelitos gorditos desnudos con alas y están tocando arpa nomás sentados en las nubes. Alguna gente tiene esa idea del cielo, que vamos a estar angelitos en cuadraditos tocando el arpa todo el día sentados en una hamaca hecha de nubes. No, en el nuevo cielo, nueva tierra, habrá trabajo que hacer, pero ese trabajo que disfrutamos. Si alguna vez has tenido un trabajo que disfrutas, no es trabajoso. A mí me encanta ir al campo, a mí me encanta ir a trabajar entre las vacas, a mí me encanta. No es para trabajo. Mi esposa dice, ¿cuándo va a llegar a casa? Pues estoy aquí trabajando entre las vacas, o sea, no me apures. Dice, amas las vacas más que mí. No, cuidado ahí, ¿ok? Pero amo mi trabajo, no me canso. Bajo el sol, ahí nomás pongo un poquito de spray para que no me quemo, ¿verdad? Pero amo el trabajo. Y en el nuevo cielo y nueva tierra, Dios nos dará trabajo
que nos deleite hacer. Nos dará mayordomía y nos dará cargos en el nuevo cielo y nueva tierra. Yo quiero servir al Señor y pues si aquí en la tierra no me gusta recoger basura, en el cielo yo no quiero estar recogiendo basura. Yo quiero estar sirviendo en un puesto del Señor, un puesto con privilegio, con honor, con algo que puedo hacer para honrar al Señor y algo que me gusta, ¿verdad? Entonces yo serviré al Señor con fidelidad para que el día que Él regresa me considera digno de un puesto en el reino. Los discípulos se enojaron cuando Juan y Jacobo dijeron: Señor, denos el privilegio de sentar uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué se enojaron? Porque estaban pidiendo un privilegio. Pero Jesús no los regañó por pedir el privilegio. Solamente les dijo: no saben lo que piden. Porque entró en su reino colgando en una cruz. Y alguno estaba a la derecha, otro estaba a la izquierda. Pero no entendían. Pero el deseo de tener un privilegio, Dios lo premia. ¿Quieres serme fiel? Porque en el cielo habrá posiciones de honor. Sirve de tal forma para que logre su posición de honor. Y algunos dirán con falsa humildad: oh, yo nomás quiero llegar al cielo. No mientes. Cuando llegas al cielo, quieres llegar con privilegios. Quieres llegar por honor. Cuando vamos a una fiesta, queremos sentarnos junto a la persona que está haciendo la fiesta. Queremos una posición de honor. Si aquí en la tierra lo deseamos, debemos de desearlo más en el cielo. Y no es por egoísmo, porque serán oportunidades para glorificar al Señor en el cielo. Sí, todo se trata de Él en el cielo. No hay egoísmo en el cielo. Todo se trata de Él. Pero aquel siervo que no está amando la venida del Señor, sino que dice: mi Señor tardará en venir. Mira lo que sucede. Cuando dice en su corazón: el Señor tardará en venir, empieza a golpear a los criados y las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Este es el siervo falso. El siervo falso tal vez empezó sirviendo, pero lo que reveló sus hechos es que no amaba la venida de su Señor. Amaba ¿qué? La libertad. Y esa libertad se convirtió en libertinaje. Y primero muestra ser una persona contenciosa. Pelea, discute, ahí anda contendiendo con todos. Primer señal de un siervo falso: le gusta pelear. Número 2, se convierte en una persona carnal. Come y bebe, se preocupa nomás por las cosas terrenales. Y aquí es al contraste de hacer la obra del rey. ¿Qué era la obra del rey? Dar a los demás su comida a tiempo. Servir a los demás. Entonces, en vez de servir a los demás, se convierte en un egoísta que se preocupe por las mejores comidas, mejores vinos o las mejores bebidas. Y luego se convierte en una persona incontrolada. Una persona, sí, incontrolada, sin autocontrol. Porque empezó comiendo y bebiendo, o sea, disfrutando las cosas de la vida, pero se pasa. No tiene límites. Y empieza la glotonería y la borrachera. Y eso es algo de un siervo falso. Algunos dirán: pastor, pero no hay nada malo tener un vinito con la carne, una buena digestión. Amén, ok, buena digestión. Pero ¿sabes limitarte? Porque muchos no saben limitarse. Muchos empiezan con un vaso y terminan con una botella. Y se emborrachan. Ahora, convierta de alguien contencioso, alguien carnal y alguien incontrolado por sí mismo. Pierde el autocontrol. Pensando que tenía libertad, se convierte en esclavo al pecado, que se entregó a la carnalidad. Verso 46 dice: el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, en una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. ¿Qué quiere decir?
que es un incrédulo, es un siervo falso. No importa si levantó su mano en un gran evento o si profesa decir Señor, Señor. Puede profesar Jesús como Señor. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de Dios, porque ahí serán medidos. Dios sabe si somos creyentes, si hacemos su voluntad. También podemos saber quién son los incrédulos porque no hacen la voluntad del Señor. Ahora rápidamente vamos a terminar viendo los siervos, el siervo perezoso y el siervo ignorante. El primer siervo, yo puedo decir con certeza, fiel, creyente, irá a la eternidad. El segundo siervo, yo puedo decir con certeza, es un siervo falso. Fue con los incrédulos al castigo eterno. Ahora, estos segundos recibirán azotes, serán disciplinados. Y esos dos siervos muy bien pueden ser salvos, pero no están siendo fieles. Ahora mira, el primer siervo perezoso, verso 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, nota, es su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí está hablando de una disciplina. Y hay creyentes que reciben disciplina de parte del Señor porque saben la voluntad de Dios, saben la palabra, pero dice, no se preparen, ni hacen la voluntad de Dios. Todos tenemos que empezar con prepararnos. Ok, Señor, yo sé que deseas que yo sea un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano en Cristo. Me voy a preparar para ser ese hombre. Y cuando preparo, estudio y la Biblia dice lo que debo de hacer, pues lo voy a hacer. Pero muchos ni siquiera se preparen. Ahí está la Biblia, lo saco el domingo, lo llevo a la iglesia, regresando a la iglesia, ahí lo pongo arriba sobre el tocador y no me preparo entre semana. Esa persona recibirá azotes, disciplina de parte del Señor. No se preparó ni hizo la voluntad de Dios. Acuérdense, somos salvos por gracia. Pero el siervo perezoso será disciplinado. Y hay otro siervo en verso 48, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. El siervo que no abrió la Biblia, no la estudió, ni siquiera supo que era la voluntad de Dios, también recibirá disciplina. Ahora también a esto podemos ver que en cuanto a la gente afuera, que no conocen a Dios, no tienen ni una relación con Dios, un día tal vez van a estar delante del Señor y voy a decir, pues nadie me dijo el evangelio, no acepté a Cristo, pero bueno, sí hice mis malas cosas, sí pequé, sí, pero no sabía. Habrá un lugar de castigo para ellos en el infierno y hay grados de castigo. Entre más conoce uno, más oportunidad tiene que arrepentirse, más castigo, más responsabilidad, más castigo. Pero ahora nosotros, para los creyentes, viene esta gran promesa en 1 Corintios 3:13. Pero que sea una advertencia para ustedes hoy. 1 Corintios 3:13. Dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Está hablando del día del juicio. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Aquí está diciendo que Dios nos va a juzgar a todos.
creyentes, también vamos a padecer delante de su juicio. Pero no juicio para ver si vamos al cielo o al infierno, no, porque vamos al cielo por fe. Pero todo lo que obramos, todos nuestros hechos pasarán por fuego. Y si nuestros hechos fueron más para mí, para ser visto por la gente, la Biblia dice que eso es madera, es hojarasca y eso quemará en el fuego. Pero si realmente tratamos de servir al Señor en la casa, en la calle y en la iglesia, tratamos. Eso la Biblia dice que es edificar con plata y con oro. Y esas cosas resisten al fuego. De hecho, son purificadas en el fuego. Pero no quiero que se preocupen como que tengo que ganar al cielo. No, es por fe. Pero en ese día no quiero ser como una persona que apenas escapó del fuego con la ropa que trae puesta. No, yo quiero llegar al cielo con algo de regalo para mi Señor. La Biblia dice que arrojaremos nuestras coronas delante del pie del Rey de Reyes. Y yo no quiero que mis obras se queman en el fuego. Yo quiero que mis obras salgan de la prueba del fuego purificadas para ofrecer al Señor premio justo y digno para el Señor. Pero no debemos ser hallados dormidos, perezosos o ignorantes a la voluntad de Dios. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres ser prudente? Aquí está la palabra. Prepárate y haz la obra del Señor. La salvación es por gracia. Cristo hizo todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Amén. Y lo demás lo hacemos en agradecimiento. Pero en agradecimiento yo quiero ser fiel. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Señor Dios, pido en esta tarde que tú seas glorificado en esta Santa Cena. Nos has dicho que es un privilegio sentar a tu mesa y recordar tu muerte. Recordar también tu resurrección, eso que nos da esperanza. Así que pido, mi Dios, que en este tiempo nos ayudas en reflexionar en tu bondad. Señor, que podemos reconocer que sentamos a la mesa no porque somos fieles, sino porque tú fuiste fiel. Así que Dios, que estemos meditando en tu bondad a prepararnos para tomar la Santa Cena. Sea tú glorificado, Señor, en todo lo que hacemos, en lo que realizamos, que hacemos esto en memoria de ti.